y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Nancy Levin, soy la directora de eventos de Hay House y también la autora de Writing for My Life, escribiendo para mi vida. Estoy encantada de contar hoy con la presencia de Anita Moorjani, autora del éxito de ventas Morir para ser yo, y a quien se le presentó en el programa de televisión pública del Dr. Wayne Dyer, Wishes Fulfilled, Deseos cumplidos. Bienvenida, Anita. Gracias, Nancy, es un placer estar aquí contigo. ¡Qué halago! Ya sabes que como directora de eventos de Hay House he recorrido bastante mundo y que he estado con los mejores, pero tengo que decirte que tu historia, tu mensaje, es sin duda uno de los más poderosos e impactantes que haya oído jamás. Ha sido todo un honor viajar contigo por el mundo. Entremos en materia. Me gustaría que nos hablaras del 2 de febrero de 2006. Vaya, me conmueve que digas eso. Se supone que el 2 de febrero de 2006 debería haber sido mi último día de vida, que hoy no debería estar aquí. Y en realidad, si los doctores hubieran tenido razón, no estaría. Debería haber muerto ese día, porque ese día entré en coma, y los doctores le dijeron a mi familia que aquellas eran mis últimas horas de vida. Tenía un cáncer en estado terminal, contra el que llevaba 4 años luchando. En ese momento, el 2 de febrero de 2006, mis órganos se habían apagado, y por ese motivo entré en coma. Hacía 4 años que tenía un linfoma que había empezado con tumores en el cuello. A lo largo de esos 4 años, los tumores, algunos de los cuales eran del tamaño de un limón, se habían extendido. Los tenía en la base del cráneo, alrededor del cuello, en la parte baja de los brazos, en el pecho, y llegaban hasta el abdomen. Tenía además los pulmones llenos de líquido, por lo que me resultaba difícil respirar. Mi piel presentaba enormes lesiones abiertas a través de las cuales se secretaban toxinas. Estaba muy débil, pesaba unos 38 kilos. Mis músculos estaban totalmente deteriorados. De hecho, estaba tan débil que ni siquiera era capaz de mantener la cabeza erguida. No era capaz de incorporarme ni de sostener mi cabeza. Mi cuello estaba hacia abajo y mi cabeza siempre caída. Ni siquiera era capaz de tumbarme horizontalmente porque cada vez que lo hacía me asfixiaba con el líquido pulmonar. Estaba conectada a una botella de oxígeno. No podía andar porque había perdido toda mi masa muscular, así que si tenía que ir a alguna parte me llevaban en silla de ruedas. Aquel día entré en coma porque mis órganos habían terminado por apagarse, finalmente se habían dado por vencidos. Los doctores le dijeron a mi familia que esas eran mis últimas horas de vida. Pero aunque los que se encontraban a mi alrededor no lo sabían, yo era consciente, incluso aunque estuviera en coma, de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Era consciente de todo lo que los médicos estaban haciendo, de que cuando entré en coma todos, especialmente mi marido, se quedaron desconsolados y se desesperaron, y de que los médicos decían que aquellas eran mis últimas horas de vida. Yo era consciente de que me estaban poniendo vías, de que me estaban entubando y de que me habían puesto un tubo alimenticio en la garganta. Pero no solo eso, sino que me sentía como si ya no estuviera físicamente unida a mi cuerpo, sino como si fuera totalmente ligera y libre. Fue lo más sorprendente que jamás podría imaginar que sentiría. El dolor había desaparecido por completo, me sentía perfectamente. Nunca antes me había sentido tan bien. Me sentía como inundada por ese sentimiento del amor incondicional. Empleo el término amor incondicional, aunque no se trataba exactamente de eso, porque solemos utilizar este término, amor, en exceso. Este era un tipo de amor que no había experimentado nunca antes en la vida física. Era tan incondicional que por primera vez sentí que no tenía que hacer nada para demostrar mi valía, que me merecía que se me quisiera. Era como si me amaran simplemente por existir. Y estaba ahí, independientemente de lo que hubiera hecho en la vida, daba igual. Se me quería y se me quería de manera incondicional. Por primera vez pude relajarme, no hacía falta que me esforzara, porque me amaran, no me aceptaran. Era el sentimiento más increíble. Esta parte de tu historia siempre me llega muy adentro, especialmente por ser una persona que, ya hemos hablado de esto tú y yo, intenta complacer a los demás por todo el concepto, sí, de anteponer los demás a nosotros, por todo el concepto de creer que nos quieren por lo que hacemos, no, sí, por quienes somos. Después tuviste esta experiencia en la otra esfera y supiste de manera visceral que sin duda alguna te querían por ser exactamente quien eres. Sí, eso fue lo más importante para mí, porque de esa manera, a partir de esa experiencia, en esa esfera, me sentí por primera vez amada de manera incondicional. Al sentirlo aprendí a dejarme querer de manera incondicional al regresar a la vida física. Y me di cuenta de que lo más importante que le faltaba a mi vida
No es que no hubiera amor en ella, era dejarme querer. Detengámonos un momento en esto, porque esto lo es todo. Sí, la mayoría de las personas nos creemos que no nos quieren, pero de lo que tenemos que darnos cuenta es de que no estamos dejando que nos quieran. Esa fue la lección más importante que aprendí. En muchísimas ocasiones nosotros mismos impedimos que los recibamos. Sí, exactamente. Ya lo comprendo. Muy bien, Dios mío. Ya lo comprendo. Has hecho que se me salten las lágrimas. Ya veo, a mí me han dado escalofríos. Dios mío. Vale, volvamos al tema. Volvamos a cuando te encontrabas en la otra esfera. Estabas nadando por la otra esfera. Estaba nadando por la otra esfera, donde me encontré con mi padre, que había fallecido hacía 10 años. Mi relación con él había sido turbulenta por muchos motivos cuando me iba haciendo mayor. Chocábamos mucho, especialmente porque nos criamos en un entorno multicultural. Bueno, mejor dicho, yo me crié en un entorno multicultural. Me crié en Hong Kong, a donde se habían mudado mis padres cuando yo tenía 2 años. Somos indios, mis padres eran hindúes, se aferraban a sus valores y cultura hindúes y querían que yo también me aferrara a ellos. Pero yo no quería hacerlo, me rebelaba contra todo lo que mi cultura defendía. Siempre sentí que había decepcionado a mi padre y que le había defraudado de muchas maneras. Él quería concertar mi matrimonio, pero yo me rebelé contra eso. Finalmente me di por vencida, pero acabé saliendo huyendo de un matrimonio concertado, lo que abochornó a mi familia, e hizo que mi familia y la familia de la persona con la que me iba a casar se sintieran avergonzadas. Eso fue un escándalo en mi comunidad, de la que fui excluida. Y cuando por fin estaba a punto de casarme con mi marido, Dani, con el que actualmente estoy casada, falleció mi padre, justo unos meses antes del día de la boda. Esto me llenó de dolor porque era como si mi padre hubiera estado esperando toda una vida a que me casara, pero se había muerto justo antes de la boda y ese día no estaría a mi lado. Cuando me encontré con él en la otra esfera, me di cuenta de que sí que había estado allí conmigo, mirándome desde arriba, también cuando me estaba casando. Me parecía que nunca había sido lo suficientemente buena con él, que no había hecho más que decepcionarle, pero en la otra esfera lo único que percibía era que él me amaba incondicionalmente. Entonces comprendí que cuando morimos, cuando dejamos atrás nuestro cuerpo, en realidad no morimos, porque la parte más importante de nosotros sigue viva. Simplemente dejamos atrás nuestro cuerpo físico y todo lo que lo acompaña, sexo, raza, ego y todas las capas y más capas de filtros que conlleva. Construimos esas capas a lo largo de nuestra vida que implican tener un sexo determinado, una era particular, una cultura y un tiempo. Construimos esas capas de creencias y valores, las proyectamos y reaccionamos e interaccionamos con la gente a través de ellas. Me di cuenta de que cuando no tenemos cuerpo tampoco tenemos nada de eso, y lo único que nos queda es pura esencia, la pura esencia de lo que somos. Y sin todas esas capas, incluso sin las capas de miedo, sin todo eso, lo que somos es puro amor, Dios puro, llamémoslo como queramos. Somos conciencia pura, puro amor, puro Dios. Eso es el amor incondicional que está dentro de nosotros y es esa pura esencia. Lo que estás diciendo es que cuando estuviste en ese lugar te diste cuenta de que todo lo que eras, una vez que te deshiciste de todo eso, sí, te diste cuenta de que una vez que te deshiciste de todo eso, todo con lo que te identificabas, sí, era pura esencia de amor. Sí. Suena como que te aceptaste a ti misma de un modo en que nunca antes lo habías hecho. Exactamente, estás totalmente en lo cierto, lo has comprendido. Y lo que sucedió es que cuando mi esencia estaba con la esencia de mi padre, todo lo que sentía hacia él y procedente de él era puro amor. Mi padre y yo estábamos como conectados, y así es como funciona con todos nosotros como humanos. Me di cuenta de que somos facetas de una misma esencia, la esencia a la que denominamos Dios, que está en nuestro interior y fuera de nosotros, y que también es nosotros, porque no hay separación, no hay un cuerpo físico que nos separe. Y si nos damos cuenta de esto, nos daremos cuenta de que debajo de todos estos filtros y capas, en realidad somos amor, y nos amamos unos a otros. Eso es lo único que importa. Exactamente, es lo único que importa.
Y cuando nos damos cuenta de ello, todo se hace mucho más sencillo. No tenemos que comprender cosas como, por ejemplo, cómo amar a la gente. No tenemos que comprender el perdón, porque cuando nos damos cuenta de que en nuestra esencia somos puro amor, de que la otra persona es esencia, de que somos amor puro, y cuando podemos conectar una esencia con la otra, entonces comprendemos que todo lo que esa persona hizo, incluso aunque nos hiciera daño, procedía de sus capas y capas de filtros, de su ego, de sus miedos, de sus inseguridades. Sus acciones procedían de todo eso, no de su esencia. Eso es algo que sin duda tenemos que asimilar. Sí, después nos damos cuenta de que cuando nos perdonamos unos a otros, nos estamos perdonando por actuar en función de esas capas. Pero cuando las esencias entran en contacto, ya no hay nada que perdonar. El miedo y la culpabilidad desaparecen. Todo desaparece. Desaparece la animadversión. Todo desaparece, lo único que nos queda es pura comprensión y compasión, y sentimos la esencia de la otra persona. En esa esfera yo sentí la esencia de mi padre y él la mía. Lo único que me quedó fue la comprensión de por qué él había actuado del modo en que lo había hecho, y a él lo único que le quedó fue comprender por qué yo había actuado de aquel modo. Se trataba de pura comprensión, no había nada que perdonar. Por más que hubiera pensado que era víctima de mi cultura, en esa esfera comprendí que la verdadera víctima la había sido él, que se había comportado como mejor había sabido, del modo en que le habían educado durante su vida física. Él pensaba que el mayor acto de amor que podía tener para conmigo era concertarme un matrimonio, porque eso es lo que le habían enseñado. Y entonces lo comprendí todo. Al estar desprovista de todo aquello, comprendí que en realidad no había estado intentando controlarme, sino que se pensaba que me estaba amando. Me ha emocionado algo que has dicho antes al referirte en concreto a tu padre, aunque supongo que se puede aplicar igualmente a todas las personas, que cuando no estamos en nuestro cuerpo físico no hay barreras entre energías. ¿Sí? Entonces todo es uno. Se trata verdaderamente de la no dualidad. Todo es un estado de energía. Sí, exactamente. No hay barrera, no hay separación. Y en ese momento nos damos cuenta de que cuando le hacemos daño a otra persona, nos lo hacemos también a nosotros mismos, o al todo, a ese uno. Sí, y en este punto quiero decir que en esa esfera el tiempo se percibía de manera diferente. Era como si el tiempo no fuera lineal. Era como si todo estuviera sucediendo a la vez. Percibía todo tipo de cosas. Era consciente de todo lo que le estaba pasando a mi cuerpo, de lo que sentía mi familia, que estaba a mi alrededor. Pero también era consciente de mi padre, de mí, de mi mejor amiga, que había fallecido, y de otras cosas que me rodeaban. Pero también era consciente de mi hermano, que en ese momento estaba intentando coger un avión en India para estar conmigo antes de que me muriera. Quería estar a mi lado mientras todavía seguía con vida. Recuerdo que pensé, mejor me quedo viva hasta que llegue. Sentí que podía encontrarme allí donde pusiera mi conciencia. Era como si no hubiera separación entre espacio y tiempo, entre otros momentos, otros lugares y yo misma. Podía estar en todas partes a la vez. Sentía que percibía mi pasado e incluso otras vidas que podían ser reinterpretadas como vidas pasadas, pero las cuales percibía como si estuvieran sucediendo en ese momento y en ese lugar, simultáneamente. ¡Simultáneamente! ¡Guau! Sí. También has dicho que eras capaz de oír todo lo que estaba pasando a tu alrededor. Sí, oía a los médicos y... Sí, oía lo que los médicos estaban diciendo. Más tarde les repetí la conversación palabra por palabra y todos se quedaron conmocionados. Les dije exactamente lo que habían estado haciendo, lo que habían dicho, pero también vi cómo se definía mi futuro. Incluso vi a los doctores venir y decirle a mi familia que tenían buenas noticias, que mis órganos estaban funcionando otra vez. Era como si estuviera viendo mi futuro. Llegó un instante en que pude elegir si quería regresar a mi cuerpo o quedarme en esa esfera. Evidentemente, en un primer momento no quería regresar a él. Sentía que en esa esfera todo era maravilloso, mientras que mi cuerpo significaba mucho dolor. Mi cuerpo se moría y yo llevaba mucho tiempo sufriendo, al igual que mi familia, por cuidar de mí. No veía una sola buena razón para volver a mi cuerpo. Pero mi padre me convenció de que tenía que hacerlo, de que no había llegado mi hora y de que aún había algunos regalos que me estaban esperando. Debía volver. Y fue en ese momento cuando experimenté lo que voy a denominar un estado de increíble claridad, en el que simplemente comprendí. Comprendí por qué tenía cáncer, comprendí mi propósito, comprendí por qué había venido a esta vida.
Me di cuenta de que todos somos fantásticos, magníficos, seres poderosos, que no hemos venido aquí para ser débiles. Hemos venido para ser poderosos y para expresar quiénes somos. Esa fue la primera vez en que lo comprendí. Y comprendí también que, ahora que ya sabía quién era de verdad, mi cáncer se iba a curar si regresaba. Fue en ese punto cuando mi padre me dijo: «Regresa y vive tu vida sin miedo». En ese momento empecé a despertar del coma. Has dicho hace un momento que cuando estabas todavía en la otra esfera, comprendiste de verdad cómo el cúmulo de decisiones y elecciones tomadas durante tu vida te provocaron el cáncer. Sí, eso es lo que comprendí. Es como si durante ese estado de claridad hubiera estado mirando toda mi vida como un tapiz completo. Y comprendí cómo había sido tejido el hilo de mi vida en ese tapiz, cómo cada elección, cada decisión que había tomado en cada momento de mi vida me había llevado a esta situación de estar tumbada en una camilla de hospital muriéndome de cáncer. Sé que esta es una parte controvertida. Sí. A medida que te voy escuchando, y aunque mencionas que has llegado a comprender todos los puntos, todas las elecciones y todas las decisiones que te llevaron a tener cáncer, me pregunto si no será también que fuiste llevada ante el umbral y regresaste después para enseñar lo que tienes que enseñar, si no se tratará de eso. Sí, de hecho es interesante porque por un lado siento que si hubiera sabido lo que ahora sé, no habría tenido cáncer. Ya veo. Sí, pero a la vez siento que estaba destinada a pasar por ello para regresar y enseñárselo a la gente. Creo que la parte controvertida es toda la idea de si provocamos nosotros mismos nuestra enfermedad. Esa es una parte controvertida porque creo que no es nuestra culpa. Una cosa que quiero dejar bien clara, perfecto, es que cuando decimos que creamos o que causamos nuestra propia enfermedad, muchas personas consideran que es su culpa y empiezan a reprochárselo a ellas mismas. Quiero asegurarme de que todas y cada una de las personas tengan claro que no es culpa suya. No fue mi culpa tener cáncer, al igual que no es su culpa tenerlo. Pero lo que he aprendido es que el cáncer fue un regalo, y quienes de ustedes estén lidiando con una enfermedad en estos momentos, hay dos cosas que quiero plantear. En realidad, más de dos. Una de ellas es que no es su culpa. La otra es que, se lo crean o no, es un regalo. Aunque en estos momentos ustedes no lo sientan como un don, en realidad sí que lo es. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que la vida en sí es un regalo, y que cada reto en esta es un don. La gente dice que mi cáncer estuvo a punto de matarme, que debe de haber sido horrible. Y sí, lo fue en su momento, pero la realidad no es que estuviera a punto de matarme, sino que me salvó la vida. Mi vida anterior a ello sí que me estaba matando. Estaba reprimiendo mi verdadero ser, me estaba tratando a mí misma como un felpudo. Me empequeñecía para que otros pudieran sentirse grandes, me estaba abandonando. Decía que no cuando en realidad lo que quería decir era que sí. Me estaba matando, nunca me permitía ser el alma gloriosa que había venido aquí a ser. Eso es lo que pido que hagan las personas que estén enfermas, que sean ellos mismos. Ustedes no son su enfermedad. No hagan de la enfermedad el foco de atención de lo que ustedes son, y no se culpen por estar enfermos. Una cosa más que quiero decir aquí es que las personas que son especialmente más críticas con ellas mismas son las que están en este viaje. Podemos denominarlo viaje de superación personal y autoayuda. Los que de nosotros leemos montones de libros y vamos a muchos seminarios, porque sentimos que hemos aprendido mucho, que hemos leído mucho y nos decimos, voy a todos esos seminarios y leo todos esos libros, así que a estas alturas ya debería tenerlo más claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Nos exigimos demasiado a nosotros mismos. ¡Ajá! Y pensamos, a estas alturas debería saberlo, leo todos esos libros. Lo único que quiero decirles es que no sean estrictos con ustedes mismos. De hecho, lo que más daño nos hace es nuestra autocrítica, torturarnos a nosotros mismos, culparnos por tener una enfermedad, cáncer, esclerosis múltiple, alergias o lo que sea. Nos echamos la culpa y nos preguntamos qué estamos haciendo mal. Párese, párelo todo. Lo único que tiene que preguntarse es en qué punto no se está amando a sí mismo. Eso es lo único que tiene usted que preguntarse. ¿En qué punto no me estoy permitiendo sentir amor incondicional hacia mí mismo? Eso es todo. ¿Y cuando regresaste a tu cuerpo, qué? Empecé a recuperarme muy rápido. En 4 días los tumores se habían reducido en un 70%. Los médicos no daban crédito. Ni siquiera sabían qué anotar en mi historial.
Quería incorporarme. Estaba muy pero que muy débil, pero empecé a decirles a los médicos que me podían quitar los tubos, que ya no necesitaba oxígeno, que podían quitarme el tubo alimenticio, porque estaba preparada para empezar a comer comida otra vez. Los médicos se mantuvieron muy cautelosos. Después empecé a repetir las conversaciones que habían tenido. Le dije a mi marido: ¿no es ese médico el que dijo que de esta noche no iba a pasar, que esas eran mis últimas horas y que mis órganos se habían apagado? Mi marido me preguntó: ¿cómo sabes lo que dijo? Ni siquiera lo dijo en la habitación, lo dijo en el pasillo, como a 40 pies de distancia, y la puerta estaba cerrada. En ese momento aún me costaba comprender qué estaba pasando, porque durante los primeros días sentía como si tuviera un pie en cada lado. Me sentía atontada y estaba intentando verle sentido a todo. Pero el cuarto o el quinto día empecé a adquirir claridad y a decirle a mi familia que me iba a poner bien, que papá había venido a mí y me había dicho que tenía que regresar. Mi familia empezó a creerme cuando yo empecé a repetir las conversaciones y cuando les dije todo lo que había sucedido. Luego me quitaron los tubos y los médicos dijeron que ya no necesitaba ni oxígeno ni el tubo alimenticio. Yo quería incorporarme y hablar, quería escuchar música. Lo que sucedió es que durante las siguientes 5 semanas los médicos me hicieron muchas pruebas, diferentes biopsias, las biopsias de nódulos linfáticos, la biopsia de médula ósea, y no encontraron rastros del cáncer. Simplemente tuve que hacer un poco de fisioterapia para recobrar mi fuerza. Pensaban que iba a necesitar cirugía reconstructiva para las lesiones dermatológicas, pero no fue necesario, se curaron por sí solas. Y en 5 semanas me dijeron que me podía ir a casa y me dieron el alta. Sí, me fui a casa. De hecho, 2 semanas después de haberme dado el alta, fui a la boda de una amiga, bebí champán y bailé. Desde entonces no tengo cáncer y de eso hace 7 años. Es un milagro. Tengo curiosidad por saber cuál era tu relación o tu percepción de la muerte antes de esa experiencia cercana a la muerte. Tenía mucho miedo. Siempre, no solo de la muerte, sino también de la vida. Y la ironía es que si uno le pierde el miedo a la muerte, se lo pierde también a la vida. Cuando digo que tenía miedo a la vida, quiero decir que todo en la vida me atemorizaba. Al temerle a la muerte, todo lo que hacía lo hacía para tener una buena vida de ultratumba. En otras palabras, pensaba que estaba creando un buen karma para la vida del más allá. Actuaba como actuaba por temor, para crear una buena vida después de la muerte. Todas las decisiones que había tomado antes de esta experiencia cercana a la muerte se habían basado en el miedo a las consecuencias. Incluso cuando actuaba en relación con los demás, actuaba por miedo a su reacción y por eso hacía cosas para agradarles, para que la gente me aceptara, por miedo a no gustarle a la gente si no las hacía. Pero después de esa experiencia cercana a la muerte, me he dado cuenta de que se supone que la vida debe ser alegre, se supone que debemos tratar de encontrar nuestra alegría y las cosas que nos proporcionan alegría. La vida es un regalo. Así que todo lo que hago ahora lo hago porque me proporciona alegría hacerlo. Soy consciente de que si hubiera sabido todo esto antes, entonces nunca habría tenido cáncer. Es interesante. El mero hecho de que me sucediera basta para que sepa transmitirlo y para que sepa que otras personas tienen que enterarse de ello. Exactamente lo que tu padre te dijo. Regresa y vive tu vida sin miedo. Sí, vive la vida. Este es un mensaje para todos. Que vivamos la vida. Exactamente, vive la vida sin miedo. Mucha gente me dice: ¿cómo puedo vivir la vida sin miedo? Si intenta deshacerse de su miedo, lo que sucederá es que acabará centrándose en él y... ¡Exacto! Sí, será lo único en lo que nos concentremos. Yo preferiría que fuéramos más allá de nuestros miedos, porque al intentar deshacernos de ellos, todo lo que logramos es reprimirlos e intentar manejarlos, lo cual no funciona, sino que empeora la situación. Nos estaremos juzgando cada vez que tengamos miedo. Lo que hay que hacer es cambiar el enfoque, cambiarlo hacia el amor, permitiéndonos ser amados de manera incondicional y preguntarnos: ¿qué puedo hacer hoy para estar contento? ¿Qué puedo hacer hoy para demostrarme a mí mismo cuánto me quiero? La gente siente vergüenza ante la idea de quererse a sí mismos. Piensan que es egoísta o narcisista. Y de manera contraria a lo que parece, las personas que aparentemente son las más egoístas son las que menos amor propio tienen. Las que se quieren a sí mismos son las más felices, las más contentas, las personas más seguras y las más generosas, porque no se puede dar cariño a los demás sin antes dárselo a uno mismo. Has hablado del amor como concepto esotérico, pero también te has referido a él como si fuera tan tangible como el dinero. Sí,
Desde pequeños nos enseñaron que amar a los demás es desinteresado, mientras que amarnos a nosotros mismos es egoísta, algo que la mayoría de nosotros cree que es cierto. Vamos a comparar el amor con una propiedad tangible, como el dinero, por ejemplo. Imagínate que les dieras continuamente tu dinero a otros y que nunca te lo dieras a ti misma, que nunca te permitieras tener dinero porque piensas que es egoísta. ¿Qué sucedería? Perderías tu casa, lo perderías todo, no tendrías coche, no tendrías dinero para hacer nada, te morirías de hambre. Esto es lo mismo que hacemos con el amor, pero sin darnos cuenta. Es muy importante recibir amor, en primer lugar de nosotros mismos, porque solo cuando nos permitimos recibirlo de nosotros mismos, podremos abrir la puerta para recibirlo también de los demás. Cierto, no podemos esperar que los demás nos proporcionen lo que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos. Exactamente. Lo que pasa es que de tanto darles amor a los demás, nos quedamos vacíos, se nos agota. Luego, cuando llega el momento en que nos hace falta a nosotros, no tenemos. Y después, cuando las personas a las que se lo hemos dado no nos lo devuelven del modo en que nosotros queremos, nos resentimos hacia ellas. ¿Qué significa esto? Pues que el amor que les habíamos estado dando no era incondicional. En cambio, si permitimos amarnos a nosotros mismos continuamente, si nos abrimos a amarnos a nosotros mismos, si estamos tan llenos de amor que lo que les damos a los demás es lo que fluye a raudales de nosotros, porque eso es todo lo que tenemos dentro, entonces no nos resentimos hacia ellos en caso de que no nos lo devuelvan, porque de todos modos estamos llenos, y lo que les estamos dando es lo que nos sobra, lo que de todos modos mana de nosotros, que es lo que somos. Somos amor, y por eso lo que los demás experimentan de nosotros es nuestro amor. Lo que sucede es que ellos también nos devuelven ese amor, porque los estamos llenando y eso revierte en nosotros, de algún modo es recíproco. Nos damos cuenta de que cuando nos amamos a nosotros mismos, estamos también más rodeados de amor. En relación con esto, te he oído decir antes varias veces una cosa que siempre me intriga, porque, aunque es muy simple, por algún motivo está fuera del alcance de muchos de nosotros. Has dicho, el miedo nos inmoviliza, el amor nos mantiene a salvo. Sí, mucha gente me dice que un poco de miedo es bueno. Ya sabes, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a tener miedo de las cosas, porque eso les hace estar a salvo. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque el miedo acumulado a lo largo de los años acaba por paralizarnos. Es mejor que les enseñemos a nuestros hijos que amarse a ellos mismos y valorar sus vidas les mantiene a salvo, porque cuando nos amamos no nos ponemos en la línea de peligro. No haremos nada que atraiga el peligro hacia nosotros, valoraremos nuestra vida y tendremos cuidado de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Eso nos mantiene mucho más a salvo de lo que lo hace el miedo. Y un poco antes has hablado también sobre la conciencia y sobre el que atraigamos las cosas en las que centramos nuestra atención. Sí, te he visto hacer tu pequeño ejercicio de la linterna. ¿Podrías? Sí. Incluso aunque no tengamos contacto visual, ¿puedes ayudarnos a realizarlo mentalmente? Claro que sí. El ejercicio trata sobre mi experiencia cercana a la muerte. Como me gusta emplear metáforas, quiero que se imaginen, por decirlo así, que la oscuridad es total, que tienen en la mano una pequeña linterna y que todo lo que pueden ver es lo que ven a través del haz de luz que ésta proyecta. Se trata de una linterna pequeña, no de una grande. Es una pequeña linterna que proyecta un pequeño haz de luz. Más allá del haz de luz, todo es oscuridad cerrada. Usted apunta con la linterna, unas veces apunta a una cosa y otras a otra. El haz de luz es su vida, y todo lo que con éste puede ver son las cosas de las que usted es consciente en este momento. No puede ser consciente de nada más, porque más allá del haz de luz, la oscuridad es cerrada. Imagínese ahora que un día se encienden unos enormes focos y se da cuenta usted de que se encuentra en este enorme almacén. Es tan grande que no puede ver dónde acaba. Las paredes son muy altas, el techo está muy arriba, pero lo que sí puede ver son filas y más filas de estanterías grandes, que están repletas de todo tipo de artículos diferentes, grandes y pequeños, de todo tipo de productos y objetos de diferentes colores, que usted ya había visto antes con su linterna, pero también de millones de objetos que nunca antes había visto, y cuya existencia ni siquiera conocía. Hay aparatos electrónicos, ropa,
objetos que le gustan y otros que no le gustan. Hay comida, colores cuya existencia desconocía, flores, plantas y cosas que nunca pensó que existieran, pero que están ahí. Y se encuentran al lado de cosas que sí sabía que existían, junto a cosas que sabía que existían, pero que pensaba que estaban fuera de su alcance, y también junto a cosas que estaban a su alcance, porque las ha visto, porque su linterna las había iluminado. Estos focos están encendidos y le permiten ver todos estos objetos de una vez, todos al mismo tiempo. Ahora los focos se apagan y usted coge de nuevo su linterna. Eso es lo que me sucedió a mí. Haber tenido aquella experiencia cercana a la muerte fue como haber tenido los focos encendidos y haber sido consciente de todo a la vez. Y ahora las luces se han apagado y he regresado a la luz de mi linterna, una linterna que representa mi vida física, mi conciencia y las cosas en las que centro mi atención en todo momento. Aunque solo pueda centrarla sobre una pequeña parte del almacén, solo sobre una pequeña parte de este, sé que hay muchísimos más objetos que están ahí, todos a mi alcance, todos al alcance de ustedes. Solo porque su linterna no se haya centrado en ellos todavía, no significa que pueda hacerlo. Hay muchas cosas que pensamos que son imposibles, pero en realidad sí son posibles, y están ahí y existen junto a lo que consideramos posible. Todo depende de a dónde apuntemos con la linterna. Cuando apuntamos con un haz de luz, la mayoría de nosotros se obsesiona con las cosas a que éste apunta, y pensamos que la realidad es simplemente lo que vemos. No nos damos cuenta de que hay muchísimas más cosas ahí al lado, porque solo nos hemos concentrado en eso a lo que apunta la luz. Vamos a ver si puedo realizar un ejercicio contigo, incluso aunque no estés en la misma habitación que yo. Quiero que todos nuestros oyentes nos acompañen. Quiero que mires a tu alrededor en la habitación en la que te encuentres. Hagan lo mismo ustedes y miren a su alrededor en la habitación en la que estén. Quiero que localices todos los objetos de la habitación que sean de color rojo. Toma nota mentalmente. Intenta memorizarlos. Memoriza todas las cosas rojas que puedas ver en la habitación en la que estés. Sigue mirando a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Vale. Ahora quiero que cierres los ojos. Manténlos cerrados. Quiero que recuerdes tantas cosas azules de la habitación como puedas. Vale. Ahora ábrelos. Mira alrededor y ve cuántas cosas azules se te han pasado. Ello se debe a que no te habías centrado en ellas. Lo que hemos hecho aquí es centrar tu linterna sobre las cosas rojas, y eso es todo lo que has percibido. Eso es lo que hacemos en la vida. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando nos compramos un coche nuevo, de repente es como si todo el mundo condujera el mismo coche que nosotros, y en cambio no nos habíamos dado cuenta de ellos el día antes de comprárnoslo? Todo depende de en qué centremos nuestra conciencia. Me gustaría añadir algo aquí. Piensa en cuánta información existe hoy sobre el cáncer. Piensa en toda la publicidad que se hace para sensibilizar sobre esta enfermedad, en los billones de dólares que invertimos con este objetivo, en toda la gente a la que se le informa para que tenga conciencia de él, en todos los carteles, anuncios publicitarios y las pegatinas para coches y campañas que existen. Ahora imagínate lo siguiente. Imagínate que todo ese esfuerzo se empleara en concienciarnos de nuestro bienestar. Piensa qué veríamos y cómo... ¡Qué diferente sería el mundo en que viviríamos! Exactamente, qué diferente sería el mundo en que viviríamos si todos esos billones de dólares se invirtieran en concienciar sobre el bienestar. Voy a hacerte una pregunta, Anita. Dime. Anita, ¿eres capaz de permanecer en este estado de concienciación ahora que de algún modo has vuelto a vivir entre humanos? Ya sabes, de vuelta al mundo de los vivos. ¿Metes la pata? ¿Te topas con obstáculos? ¿Sigue habiendo un punto en que digas, ah, claro, ¿es el tiempo de recuperación cada vez menor? Sí, todavía me topo con obstáculos. Creo que eso es parte de la vida física, así que sí, sin duda me topo con ellos. Pero creo que la manera en que reacciono o respondo ante estos es muy diferente a cómo solía hacerlo. Una de las cosas principales es que ya no me echo la culpa a mí misma, ya no me critico ni me torturo.
Soy mucho más amable conmigo misma, incluso cuando me topo con obstáculos. Eso es algo muy importante. ¿Y sientes que ese comportamiento desapareció con tu experiencia cercana a la muerte? ¿O fue algo sobre lo que todavía tuviste que seguir trabajando cuando recuperaste tu forma física? Se fue instantáneamente con la experiencia cercana a la muerte, y creo que a partir del momento en que regresé, empecé a sentir esta increíble euforia, amor, gratitud y aprecio por mí misma y por la vida. Veo cómo es la vida en sí misma, y qué hemos hecho de ella nosotros como raza y cultura. Me doy cuenta de cómo este hecho lo va erosionando y alejando de nosotros, algo que afrontamos continuamente, y veo que conscientemente tengo que mantener ese estado con el que regresé. Comprendo que nacemos con ese mismo estado que adquirí después de experiencia cercana a la muerte, con euforia, con el conocimiento de que nos merecemos mucho, de que somos respetables y de que estamos llenos de amor. También veo que, aunque nacemos con ese estado, este va mermando con el tipo de cultura y ambiente social en que vivimos. Algo muy importante que has dicho es que tus reacciones han cambiado. Sí. Creo que esta es una de las partes más críticas para nosotros, comprender que tenemos la capacidad de elegir, de decidir y de reaccionar de manera consciente. Sí, eso es realmente importante. Creo que lo que más ha cambiado mi manera de reaccionar es, en primer lugar, darme cuenta de que no es culpa mía, no culparme ni criticarme a mí misma. Esta es una de las cosas a las que animo a la gente, porque cuando nos topamos con un obstáculo, si nos torturamos, agravamos el problema. Quiero pedirle a la gente que se fije en su voz interna. ¿Qué se está diciendo a usted mismo? Los problemas siempre van a presentarse en nuestro camino, las cosas siempre van a suceder, es parte de la vida. Así que lo primero es dejar de torturarse. Otro ejercicio que me gusta pedirle a la gente que haga es el siguiente, un ejercicio que hago con frecuencia en mis talleres. Les pido que escriban en un papel todas las cosas que no les gustan de ellos mismos, que desearían cambiar, que podrían cambiar. El resultado final es que la gente tiene listas tan largas como sus brazos. A veces incluso piden más papel. Pero cuando les pido que escriban las cosas que les gustan de ellos mismos, algunas personas tienen que hacer esfuerzos para que se les ocurran 2 o 3. Así que lo que te pediría que hicieras, y lo que le pediría a nuestros oyentes que hicieran como ejercicio casero, es que te olvides de escribir las cosas que no te gustan de ti o que desearías poder cambiar. Deja de pensar en esos términos. Deja de pensar que necesitas ayuda, que necesitas cambiar o que eres imperfecta. Al contrario, intenta encontrar cada día 5 elogios para ti. Voy a ponértelo realmente difícil. Quiero que cada día encuentres 5 diferentes y que los escribas, como un diario o algo así. Pueden ser de cualquier tipo, el modo en que hayas manejado una situación ese día, que la hayas manejado realmente bien, algo bueno que hayas hecho ese día por alguien, que hayas perdido peso, cualquier cosa. Elógiate por cualquier cosa. El objetivo es que entrenes tu mente a que piense sobre ti de una manera diferente. Somos muy dados a criticarnos, pero nunca jamás nos elogiamos. Así que me gustaría que la gente entrenara su mente de nuevo y que se alabara, porque no hacemos más que decir que debemos dejar de juzgar a los demás, que debemos ser menos críticos, cuando si en realidad somos críticos con los demás, es porque lo somos con nosotros mismos. Cuanto más críticos somos con nosotros mismos, más lo somos con los demás. Cuanto más misericordiosos somos hacia nosotros mismos, más lo somos para con los otros. Es así como funciona. Por eso empecemos a entrenarnos para ser misericordiosos y no críticos a la vez. Si eres capaz de llevar un diario en el que aprendas a escribir 5 elogios sobre ti misma cada día, entonces empezarás a darte cuenta de que muchas son las cosas buenas que hay en tu interior, de que haces mucho bien, de que eres muy buena. Tienes que enterarte de ellas por ti misma. Estoy muy emocionada con todo esto. Voy a empezar hoy mismo. Bien. De verdad que lo estoy. Me encanta. ¡Qué bien, qué bien! Me encanta, me encanta, me encanta. Te he oído decir antes que cuando volviste a tu cuerpo físico, tu intuición se había agudizado. Sí. Tengo curiosidad porque no te he oído hablar de ello antes. ¿Te has comunicado con tu padre o con tu mejor amiga desde que regresaste? De hecho, sí. Siento que se comunican conmigo todo el rato, que me guían. La cuestión es que creo que todos nosotros tenemos un guía, pero no lo escuchamos, porque nos hemos vuelto muy cerebrales. Pensamos demasiado. Estamos demasiado ocupados con nuestro cerebro, y por eso bloqueamos nuestra parte intuitiva.
En cambio, si observamos a los niños, podremos darnos cuenta de que son mucho más intuitivos que los adultos. Es como si nuestro sistema educativo se hubiera establecido con la condición de que la intuición se mantenga fuera de nosotros. No sé por qué lo hemos hecho, porque si miramos a los animales, como no tienen el sistema educativo que nosotros tenemos, todavía la conservan. Cuando estaba en la otra esfera, comprendí qué significaba buscar, qué significaba agudizar el oído. Me di cuenta de que todos tenemos esa capacidad, pero la mantenemos fuera de nosotros. No obstante, se nos está guiando continuamente. La mejor manera para escuchar a esa guía es sosegar la mente. Ahora estamos hablando de meditación. Vale, yo también hablo de ella. La mayoría de nosotros somos demasiado cerebrales y prestamos demasiada atención a nuestra mente, como para llegar a la meditación de manera correcta. Ese es el problema. Y por ese motivo es conveniente que dediquemos cierto tiempo, 20 minutos o 1 hora al día, a meditar. De hecho, nos podemos pasar toda la vida meditando, lo cual no significa que tengamos que renunciar al mundo material. Podemos estar también muy involucrados en muchos aspectos de nuestra vida y de nuestros trabajos y perseguir nuestros sueños y pasiones, pero de una manera en la que tengamos presente que continuamente nos están guiando, algo que de hecho sucede. De esta manera estamos toda nuestra vida meditando, y no ya solo durante 20 minutos al día o 3 veces por semana. También te he oído hablar, creo que esta es una parte importante para todos nuestros oyentes, de que aquí, en el estado físico, lamentamos la pérdida de los que se van a la otra esfera. Sí, pero no hace falta que lo hagamos. Quiero decir que podemos hacerlo para nosotros mismos. Lo que quiero que la gente sepa es que cuando lloramos la pérdida de otras personas, a veces estamos también confundidos en cuanto al tipo de ceremonia que debemos hacer para ellos. Se nos aconseja que hagamos esto o lo otro por el fallecido. Lo que quiero que la gente sepa es que no hace falta hacer nada por los difuntos. Ellos están bien, están más que bien, están fantásticamente bien. Son libres y felices. Cuidan de nosotros y no hay nada que les haga sentirse más felices que vernos felices. Quieren que seamos felices. La vida es un don, e incluso si ellos no están aquí, quieren que sigamos viviéndola como si fuera un regalo. Si lloramos su pérdida, hagámoslo para nuestra propia curación. No hay nada que tengamos que hacer por ellos. Si hemos perdido a nuestro ser querido, por ejemplo, a nuestra pareja, ésta no se va a molestar porque encontremos el amor otra vez. No se sienta culpable por amar o por encontrar su felicidad o su alegría de nuevo. Si ha perdido a alguien joven, a un hijo, es normal que sienta dolor y que llore por él. Debe hacerlo, pero sepa que ellos siguen estando ahí, que están bien, que siguen estando a su lado y que nadie se marcha antes de tiempo. Estuvieran aquí el tiempo que estuvieran, fue perfecto para ellos. Y cualquiera que fuera el tiempo que usted pasara con ellos, fue su regalo hacia usted. Tómeselo de esa manera. Independientemente de las circunstancias en que alguien fallezca, tanto en un accidente como repentinamente, tras una larga enfermedad o incluso por suicidio, nadie se va antes de tiempo. No se sienta usted culpable por nada. Pero si a usted no se le va de la mente su culpabilidad, un sentimiento, algo que no le dijo o las circunstancias bajo las cuales esa persona falleció, puede usted hablar con ellos. Le van a oír. Solo hábleles como si estuvieran ahí para así cerrar y curar sus propias heridas. No se preocupe por ellos, porque han sido despojados de su ego y de todas esas capas y filtros con las que tenían que lidiar cuando estaban presentes y cuando estaban físicamente vivos. Sepa simplemente que todo lo que sienten por usted es amor, compasión, empatía pura e incondicional. Esto es lo único que tienen para usted. Así que haga todo lo que le permita cerrar sus heridas y liberarse de su culpabilidad, porque ellos no tienen esos sentimientos hacia usted. Gracias por compartir esto. Anita, después de tu experiencia cercana a la muerte, de haber estado en la otra esfera y de haber vuelto, después de sentir como que durante un tiempo tuviste un pie en cada mundo y después de tu elección de regresar, ¿cuál es para ti el mensaje más importante que podrías darnos? El principal mensaje es que debemos ser quienes somos, que seamos nosotros mismos todo lo que podamos, porque ese es el motivo por el que estamos aquí. Ese es el motivo por el que hemos venido a este mundo, para expresar nuestra magnificencia y para brillar con la luz propia tan intensamente como podamos. No le prive al universo o al mundo de la persona que usted vino aquí a ser. Ese es su único objetivo. Hermoso. ¿Cuál si no podría ser?
Sé que tu vida ha cambiado drásticamente a raíz de escribir el libro, por todo este torbellino de viajes y de publicidad y a raíz de estar con la gente. ¿Qué es lo que más te apasiona en la actualidad? ¿Qué es lo que está más vivo en ti hoy día? Me encanta hablar con la gente en persona. No puedo creerme cuánto me divierte. Nunca antes había hablado en público, jamás. No sabía que podía hacerlo. No sabía que podía hablarle a una gran audiencia, ser capaz de hablarles a todas esas personas. Que la gente diga, Dios mío, que digan que mi mensaje les ha ayudado, me hace sentir viva. Eso es lo que me vuelve loca, sentir esa presencia, estar en presencia de otras personas y la energía de la gente que hay en la sala es lo que realmente me hace sentir viva. Me encanta. ¿Y qué haces en tu día a día? ¿Cuáles son tus prácticas personales? ¿Cuáles son tus principios no negociables? Ya, los principios no negociables. Me encanta estar en la naturaleza, eso está claro. Me encanta estar en espacios grandes, abiertos, junto al mar. Un principio no negociable es que mi casa siempre debe estar junto al mar. Eso recarga mis pilas. No podría hacer lo que estoy haciendo si no fuera capaz de ver el mar o de ir al mar, al océano, frecuentemente. Cuando digo frecuentemente, quiero decir al menos cada varias semanas, porque cuando viajo no siempre es fácil, pero sí, al menos una vez cada 2 semanas. Ese es un principio no negociable para recargar mis pilas. Me encanta la música. Necesito escuchar mi música. Ese es otro, porque hace que me concentre. También necesito tener mucho espacio y tiempo. Es interesante, es como el yin y el yang de la vida. Crea contraste. Cuanto más tiempo estoy ahí fuera en público, tanto más necesidad tengo de mi soledad, más que nunca antes. Necesito esa soledad para centrarme. Supongo que en tu vida hay un antes y un después. Quiero decir que... sí. Debe ser como 2 vidas diferentes, como si hubieras tenido una vida pasada dentro de esta vida. Sí, Dios mío, no te haces una idea. Soy como 2 personas diferentes. Soy como 2 vidas completamente diferentes. Me vuelve loca, es como un sueño. No podría haberlo descrito mejor. Ajá. Y la cuestión es que creo que hacerlo era mi destino. Mi mensaje para otras personas es que no deben perseguir ni su vida ni su pasión. Simplemente tienen que ser quienes son y dejar que aquellas se desplieguen ante sus ojos. Cuanto más las persigan y anden detrás de ellas, más se estarán enviando el mensaje a sí mismos de que vida y pasión están fuera de su alcance y de que, por tanto, deben perseguirlas. Me estimula mucho que estés aquí ahora, pensando que hay muchísimas maneras en las que podemos dejarnos renacer, renovarnos. No hace falta que pasemos por una experiencia cercana a la muerte. No, y ese es el motivo por el que comparto mi mensaje. La razón principal es porque no quiero que la gente sufra del modo en que yo lo hice. No pasen por ello. Quiero que la gente sepa que la vida es un regalo, porque en caso contrario la gente dirá, si es tan hermoso en la otra esfera, ¿por qué no pongo fin a mi vida antes de tiempo? No, no lo hagan, porque aunque esté sufriendo en estos momentos, en el interior de la vida hay un regalo. La vida es un regalo. Es una pena que solo cuando perdemos algo nos damos cuenta del valor que tenía. Yo perdí mi vida durante un poquito, y en ese momento me di cuenta de su valor. Hay una razón por la que ustedes están aquí, y es un regalo. Vean el regalo que esconde. Gracias, Anita. Sé que vas a poner fin a la entrevista con un ejercicio de meditación. Sí, me gustaría que todos ustedes se relajaran. Tengan presente, en primer lugar, que a lo largo del día, a medida que éste transcurre, creamos tensión en nuestro cuerpo, porque somos muy cerebrales, porque todo pasa por nuestra mente y nos provoca estrés y tensión. Y después mantenemos esta tensión en nuestros músculos y en nuestro cuerpo físico, y nunca nos deshacemos de ella. Así que cada día acumulamos tensión en nuestros músculos y en nuestro cuerpo físico, y eso es lo que crea muchos de nuestros bloqueos. Por eso quiero que se siente cómodamente, que se relaje, que apoye la planta de sus pies en el suelo y las manos en su regazo. Quiero que sea consciente de la parte superior de su cabeza y de los músculos que hay ahí. Sienta cómo se relajan y sienta también su mandíbula, en la que se acumula gran parte de su tensión. Quiero que sienta ahora cómo se relajan y se liberan de la tensión acumulada a lo largo del tiempo los músculos de su mandíbula. Sienta ahora cómo se relajan sus músculos faciales, sus pómulos, su barbilla, su cuello, sus hombros,
sus brazos y sus manos. Note cómo se libera de la tensión cada uno de los músculos de su cuerpo. Quiero que sienta cómo libera toda la tensión de la parte superior de su espalda, la parte inferior de esta, su abdomen y su pecho. Sienta el aire que entra y que sale de usted al respirar. Ahora quiero que relaje los músculos de sus muslos, de su trasero, de sus rodillas, de sus pantorrillas, de sus tobillos y de sus pies. Ahora se siente usted totalmente relajado y ligero. Quiero que se imagine que no pesa nada, como si flotara en una nube. Quiero que se sienta totalmente libre. Imagínese que se encontrara en su esencia. Piense en la zona de su corazón, la zona de su corazón. Quiero que vea una bola de luz que representa la zona de su corazón. Y quiero que vea cómo esa bola de luz crece cada vez más. Eso es usted, su esencia. Ese es el usted que siempre ha vivido y que siempre seguirá viviendo. Es una esencia de amor pura y blanca. Quiero que la vea expandirse y expandirse. Es fuerte y poderosa, y sana y robusta. Su esencia es sana y robusta. No alberga enfermedad alguna. Es bienestar puro. Es amor puro. Carece de miedo. Es poderosa y capaz de lograr que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es quien es usted. Eso es quien usted lleva con usted, donde quiera que vaya. Lo único que tiene que hacer es dejar que brille a través de su persona en todo momento. Llévelo consigo cada día, donde quiera que vaya, en lo que quiera que haga. Sepa que eso es lo que es usted, y que es lo que usted lleva donde quiera que vaya. Cuando esté listo, puede abrir los ojos y salir ahí fuera para vivir su vida sin miedo. Gracias por compartir tu magnificencia con todos nosotros. Gracias, Nancy. Eres un alma hermosa. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.